Bien, muy buenos días. Vamos a informar al país sobre el caso sospechoso del paciente de la ciudad de La Paz. Es un paciente de 38 años de edad que viajó a China el 7 de febrero, escala Estados Unidos, Corea, India. Retornó el 13 de febrero y presenta el día 23 de febrero una sintomatología de alzas térmicas y tos. Por tener estos síntomas y además la referencia de haber estado en China, en la ciudad de Guangzhou, el paciente es clasificado como caso sospechoso. Inmediatamente se realizan las medidas de bioseguridad y las pruebas de laboratorio respectivas. El día de ayer hemos tenido el primer resultado y este resultado ha salido negativo, pero al margen de eso indica gen E no detectado, gen DRP no detectado, prueba válida para el diagnóstico in vitro de conformidad europea no detectado. Por tanto, con esta primera prueba tenemos el resultado de negativo. En horas de la tarde, al final de la tarde, a más tardar mañana, tendríamos el segundo resultado de reconfirmación. Por tanto, estamos esperando el segundo resultado para tener. Sin embargo, también se está haciendo la clasificación de tipo de germen que tiene el paciente para dar mayor seguridad. Puede ser una influenza, o sea, una gripe común, puede ser otro tipo de coronavirus, otro germen que revista, pero para dar seguridad al diagnóstico, se están haciendo esas pruebas de rastrilleo. Repito, el primer examen o prueba de laboratorio sobre el paciente ha sido o es negativo y seguramente en 24 horas tendremos el segundo resultado para que confirmar de que el caso sospechoso o el segundo caso en Bolivia es negativo. El día de hoy vamos a tener una conferencia entre los ministros de salud de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, conjuntamente el asesoramiento de la OPS y la OMS para tomar medidas en conjunto sobre lo que representa el primer caso que se dio en el Brasil, que ha sido positivo después de 2 pruebas de laboratorio y que está en la ciudad de São Paulo, este paciente de 61 años procedente de Italia. Bien, tenemos primero conceptos en medicina que se manejan. El término de pandemia, por ejemplo, solamente se clasifica cuando la Organización Mundial de la Salud, el presidente, declara pandemia después de un análisis. Porque
si hay un caso, por ejemplo, en el Brasil que viene de Italia, no es un caso autóctono del lugar, es un caso importado. Por eso ya tenemos en 44 países afectados, pero todos han sido importados. Es por eso que todavía se reserva el término de pandemia. El segundo aspecto, existen protocolos internacionales de comportamiento de acuerdo a la enfermedad. Por ejemplo, manifestar en China, que tiene el 98% de los casos de coronavirus, ya tiene el 80% se ha tratado en domicilio, el 15% aislado y el 5% ha sido tratado en terapia intensiva. Las muertes, que ascienden al 2% de los infectados, ya han sido en pacientes ancianos con deficiencias inmunológicas y otras complicaciones. Por tanto, si hablamos en porcentual, en los otros países no alcanza a un porcentaje de mortalidad del 1%, y en China el 2%. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es de que el primer caso que se ha dado positivo, confirmado, que es en Brasil. Los demás, estamos hablando en Irán, 61 confirmados, con 15 muertos, Corea del Sur, 977 casos, 10 muertos, Italia 322. Y lo importante es que como país no entremos a lo que se llama la infoepidemia, que quiere decir una epidemia de información que está causando alarma en la población. Por eso es que hemos quedado como esquema, los ministros que nos vamos a reunir por vía de teleconferencia, es que los únicos autorizados bajo protocolos internacionales son los ministros de los gobiernos de cada país. No existe otra información y nosotros como ministerio vamos a hacer boletines diarios para tener informada a la población y que no exista todo. Segundo aspecto, también importante, que nosotros tenemos en este momento las unidades de contingencia. Conjuntamente el ministro de Obras Públicas se está estableciendo en los aeropuertos aquellos escáneres que han visto ayer, y además con migración se está viendo también el flujo de los pasos fronterizos para el cuidado y la detección de síntomas. Ya lo dijo ayer la canciller, que lo importante no es cerrar las fronteras, lo importante es más bien tener la comunicación necesaria para que las personas sintomáticas sean detectadas en forma inmediata. Esto es lo que estamos determinando y el gabinete ministerial ha tomado la determinación de dar información precisa y boletines todos los días. Muchas gracias. Ministro, por favor, si bien indicaba que en este primer resultado se descarta el coronavirus, pero tiene los síntomas, puede ser de influenza, otro tipo de coronavirus, ¿todavía está entonces latente que tenga esta persona, ¿no?, el coronavirus, según nos indica usted? Lo que se hace es un rastrilleo de qué tipo de virus. Hay varios virus que no son tan nocivos como el coronavirus B19. Estamos hablando de que se va a hacer un rastrilleo, pero también para reconfirmar un segundo resultado. Ministro, una consulta por favor para Vía y la Televisión. Se menciona que habría un caso sospechoso también en la caja bancaria de Obrajes. ¿Esto se tiene algún dato? Si la persona habría ingresado el día sábado, es lo que se indica, por favor, si tiene algún dato. A ver, primero
tenemos que clasificar el término sospechoso y el término caso. Cuando se trata de un término sospechoso, quiere decir que el paciente ha tenido los síntomas de fiebre, dolor muscular, tos. Pero ¿cuál es el elemento clave? Que sea procedente de la zona de China o de los países mencionados como estos 4 que ya han importado casos. Nosotros lo tomamos como caso. Vamos a suponer, usted tiene fiebre, no lo puedo clasificar como coronavirus, y tiene tos. Primero, no ha estado en la China, no ha estado en contacto con los pacientes, entonces no es sospechoso. Muchas gracias.